Buenos días, es para mí un placer darles la bienvenida a este 12º Simposio de Lenguas, Transición hacia Modelos Híbridos y sus procesos de implementación, cuyo propósito es analizar y discutir sobre los retos educativos que enfrenta la enseñanza de lenguas extranjeras, así como compartir experiencias que ofrezcan oportunidades creativas que favorezcan un modelo educativo híbrido ante la situación de emergencia sanitaria. Mi nombre es Viridiana Rodríguez y en esta ocasión les presento la mesa número 3, que tiene como nombre Autogestión y Socioafectividad. Les comento que la liga de registro de asistencia se publicará en el chat de YouTube. Ahí mismo pueden colocar sus preguntas en mayúscula para que puedan ser identificadas por el ponente. Ahora cedo la palabra a la maestra Catalina Lescano, quien nos dará la información sobre nuestros ponentes. Muchas gracias, profesora. Laura Velasco Martínez es profesora de carrera de tiempo completo en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Es licenciada en Lengua y Literaturas Modernas, Letras Alemanas de la UNAM, maestra en Innovación y Tecnología Educativa del Instituto de Estudios Universitarios. Cursó el Diplomado de Actualización en Lingüística Aplicada para Docentes de Lenguas en ALT UNAM. El Diplomado Docencia en Entornos Virtuales de GAPA UNAM. Actualmente estudia doctorado en Tecnología Educativa. Fue coordinadora de los festejos por el 50 aniversario del CELE UNAM, del 2015 al 2016. Coordinadora de la Mediateca en ALT UNAM, del 2014 al 2017. Jefe del Departamento de Alemán en ALT UNAM, del 2004 al 2014. Profesora visitante en la Universidad de Austria, del 2000 al 2003. Profesor de asignatura en ALT UNAM. Ha colaborado en el proyecto Estrategias para aprender alemán como responsable, en el proyecto 50 aniversario del CELE, en el proyecto Lineamientos para elaboración de planes de estudio en el CELE como coordinadora, en el proyecto Inclusión de Alemán en la Mediateca del CELE UNAM, ahora Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, como participante. En eventos académicos como coordinadora general, Jornada Académica de la Mediateca 2017, Encuentro Internacional de Centros de Autoacceso, EICA en el 2016. Como co-coordinadora de los libros Escenarios en torno a la autonomía del aprendizaje. Fusión de miradas, coloquio en homenaje al doctor Dieter Rall. Como profesora de alemán como lengua extranjera, DAF, y asesora para el aprendizaje autónomo en el área de alemán. Ha colaborado en el curso de formación de profesores de lenguas culturas. Ha ofrecido conferencias, ponencias y talleres en diversos eventos académicos. Ha participado en mesas redondas en distintos eventos académicos sobre enseñanza de alemán y del español como lenguas extranjeras en México y en Austria. Ha sido invitada para ofrecer cursos, seminarios y talleres para la formación de profesores de alemán de la Escuela Nacional Preparatoria UNAM. Ha publicado de manera individual y colectiva acerca del recurso de la traducción en la clase de DAF, de la gramática pedagógica para DAF y acerca del aprendizaje de lenguas en un centro de autoacceso. Ha sido miembro de diversos cuerpos colegiados del ENALT y de comisiones académicas en la UNAM. Sus principales intereses son el diseño curricular, el aprendizaje en entornos virtuales, aprendizaje autónomo y la gramática pedagógica. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Laura Velasco y hoy compartiré con ustedes algunas de las cuestiones que son una reflexión mía acerca de qué aprendimos de las clases de alemán durante la pandemia. Espero que sea de interés para todos. Pues bueno, el objetivo de esta presentación, como ya lo había comentado, es platicar con ustedes acerca de esta reflexión sobre los cambios principales que tuvimos que hacer
en el colegio para los cursos de alemán a lo largo de los semestres durante el periodo de la educación remota de emergencia propiciada por la suspensión de las clases de alemán en modalidad presencial durante la pandemia del virus SARS-CoV-2. Bien, yo voy a hablar un poco, voy a tratar acerca de estos temas, que serían los objetivos de aprendizaje, las estrategias, los recursos de enseñanza, las herramientas digitales y también hablaré acerca de la evaluación, ¿no? Bien, ¿cómo era la pandemia cómo eran las clases de alemán antes de la pandemia? Bien, podemos decir que nuestras clases eran ya bastante consolidadas, teníamos objetivos muy claros, metodologías también muy claras para poder trabajar y abordar cada uno de los cursos. Nuestras actividades eran prácticamente todas síncronas y la interacción cara a cara siempre pues dentro del salón no había mayor problema, ¿no? Los recursos que teníamos eran básicamente de tipo impreso a través de nuestros libros, a través de nuestros fotocopias, algún otro tipo de actividad, perdón, de recursos, pero básicamente esos, ¿no? Juegos en los que nosotros podíamos tener una serie de dinámicas para el aprendizaje, ¿no? Además de las herramientas también que de repente tenían, bueno, que de repente no, sino que es el equipamiento que tenemos normalmente dentro de nuestros cursos, ¿no? Em, Bien, de repente y como todos, pues tuvimos que cambiar de la nada a estos cursos en modalidad en línea, ¿no? Eh, Trabajamos y dijimos, bueno, ¿y ahora hacia dónde vamos, no? Y eso me recordó esta imagen eh, de una caricatura donde pues están todos estos animales y diciendo, híjole, bueno, todos ustedes van a tener como una meta el poder trepar ese árbol, ¿no? Como vemos, pues cada uno de estos animales pues tiene habilidades distintas, ¿no? Y pienso yo que también esto es muy, muy interesante, por ejemplo, cuando podemos ver que nuestros estudiantes tienen habilidades distintas, pero que muchas veces o casi siempre llegan a esas metas. Y en este caso, pues dije yo, bueno, ahí estamos nosotros, ¿no? En la misma forma, ¿no? Donde nosotros podemos tener habilidades distintas, conocimientos distintos, habilidades tecnológicas también distintas, ¿no? Aparte de nuestras habilidades pedagógicas, pero también conocimiento de qué hay en la red, con qué puedo trabajar para poder llegar a los objetivos de aprendizaje, de enseñanza dentro de mis cursos, ¿no? En fin. Los objetivos de enseñanza tuvimos que modificarlos ligeramente eh, para que pudiéramos, digamos, trabajar de manera distinta. En el primer semestre, que fue realmente donde más tuvimos que trabajar, se tuvo la ventaja de que se adelantó, em, que el semestre se alargó un poco, por lo tanto nosotros pudimos cubrir perfectamente bien nuestro programa. Ya al siguiente semestre pudimos adaptarnos efectivamente con esos objetivos que teníamos, pero ya con mayores habilidades y también con la experiencia de un semestre que habíamos hecho en línea, ¿no? Hubo cambios también en nuestras estrategias didácticas, las técnicas también en que nosotros estuvimos trabajando. Ahora, por ejemplo, también básicamente estuvimos beneficiando también mucho la simulación, sí, pero a través de otras plataformas, por ejemplo, básicamente la plataforma de Zoom y la plataforma Classroom, la plataforma Meet, donde pues tuvimos la oportunidad de, de tener o tenemos todavía nuestra oportunidad de reunir nuestros grupos y poder tener una clase en distintos momentos de manera síncrona y de manera asíncrona, ¿no? Básicamente lo que fueron las plataformas Zoom, Meet, fueron las más importantes para nosotros. Para poder trabajar de manera sencilla, de manera también que no fuera costosa eh, y que fuera accesible tanto para nosotros como para nuestros estudiantes, ¿no? Por lo tanto, pues tal vez como todo mundo en la universidad, estuvimos trabajando con las aulas virtuales a través de aulas de ese servicio que fue en este momento maravilloso, ¿no? Em,
sí tuvimos que trabajar en nuestras estrategias, de hecho, todavía trabajamos en estas estrategias, el poder adaptar lo que hacíamos nosotros en las clases en modalidad presencial, poderlo llevar a la modalidad en línea, ¿no? Trabajar, por ejemplo, simulaciones, trabajar también con diálogos, trabajar a través inclusive, poder hacer un, una obra de teatro pequeña, pequeños sketches, grabaciones, audios que nos pudieran ayudar también para que ellos vieran el resultado de su trabajo, que pudieran tenerlo en distintas plataformas y que también pudieran escucharse. Es decir, nuestras estrategias tuvieron que modificarse ligeramente en algunas ocasiones y drásticamente en otras, ¿no? El poder también nosotros, todo lo que podemos llevar como recursos de enseñanza, también nosotros poder tener siempre eh, nuestros ejercicios, tener siempre una respuesta que sea clara, que sea contundente para todos, ¿no? El poder también tenerla en acceso a todos y que todos puedan tener la oportunidad de saber por qué algo fue correcto y por qué algo no fue correcto, ¿no? De tal manera que sea, yo creo que en este sentido eso también dio como más transparencia a nuestros cursos, ¿no? Eh, Porque no solamente el que asistió a la clase pudo darse cuenta cuál era, digamos, los ejercicios que hicimos y sus respuestas correctas, sino también los que no pudieron asistir a las clases en algún momento distinto tuvieron oportunidad también de poder hacer esos ejercicios y llevar a cabo también esta autoevaluación que les permitiera ver qué estaba de manera correcta y qué no, ¿no? Entonces, eso también ayuda mucho a algo que vamos a ver un poquito más tarde, que es esta parte de la autorregulación, ¿no? Eh, ¿Hubo también estrategias en el aprendizaje? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ahora digamos, los distintos tipos de estrategias de aprendizaje, como son las cognitivas, metacognitivas, em, son como de más conciencia para nuestros estudiantes, ¿no? Y nosotros creo, me parece que tuvimos que estarla fomentando mucho más que en los cursos presenciales, ¿no? No es que en los cursos presenciales no se hiciera, pero de manera más preponderante en los cursos en línea, ¿no? También fue importante la gestión de los recursos, porque de repente nos vimos ahogados en una serie de recursos y de herramientas que estaban a nuestro alcance, pero yo creo que entre menos, mejor, ¿no? Y eso es importante, poder gestionar, ¿no? Todos estos recursos, que sea realmente lo que necesitemos, poder dar una diversidad, quizá una un abanico de posibilidades, pero con digamos, con la importancia que debe de tener el que podamos elegir los ejercicios determinados y que también nuestros estudiantes puedan hacer, aparte de lo que nosotros proponemos dentro de la clase, también ellos tengan oportunidad de buscar, de tener también, de ofrecerle también algo más, ¿no? Para aquellos que quieran trabajar de manera extra o que necesiten trabajar de manera extraordinaria para poder hacer más ejercicios y practicar algo determinado dentro de las clases, ¿no? También las estrategias, nuestras estrategias de gestión online, que también son muy importantes. ¿Cuánto tiempo vamos a dedicar? ¿Qué vamos a hacer en línea? ¿Qué vamos a hacer en actividades síncronas? ¿Qué vamos a hacer en actividades no síncronas? ¿No? El también nosotros poder dar instrucciones muy claras, pensando siempre que no todo el tiempo vamos a estar ahí para poder explicar alguna duda acerca de las instrucciones, ¿no? También eso es muy importante, ¿no? Otro punto que también me parece pues muy importante de tocar durante de esta charla, de lo que también aprendimos en las clases de alemán en la pandemia, pues fue la gestión de emociones y las estrategias para tratar
estas emociones de nuestros estudiantes y las propias, ¿no? Nosotros no somos psicólogos, no nos asumimos como tales, tampoco pretendemos serlo, pero creo que también hay una parte que es muy importante, el ser empático con la situación que están viviendo nuestros estudiantes. Aunque nosotros también de repente llegamos a tener vivencias bastante duras, ¿no? Es decir, que esas vivencias tampoco se transmitan tan fuertemente en una emoción y queden impregnadas en nuestras clases, pero también es importante que nosotros escuchemos a nuestros estudiantes y tengamos la flexibilidad para poder darles oportunidad a ellos también de buscar entre ambos, entre todos, una salida importante para, eh, digamos, terminar los cursos, ¿no? Para tener un éxito dentro de los cursos, ¿no? Y que también todos se sientan tranquilos, se sientan no estresados dentro de los cursos, que no sean tampoco un factor de estrés dentro para nuestros estudiantes, ¿no? Los recursos, les había yo dicho también, que son muy importantes. El departamento de alemán tuvo a bien eh, iniciar un proyecto para poder buscar una serie de recursos libres en línea del cual pudiéramos echar mano para todos nuestros compañeros, ¿no? Esto se hizo a través de bases de datos alojados en plataforma de Classroom, donde, por ejemplo, todos los grupos de primero tenían oportunidad de ver qué de esos recursos pudieran utilizar dentro de sus cursos y también qué era lo adecuado, ¿no? Algunas cuestiones se tendrían que haber modificado o se podrían modificar, pero básicamente yo creo que fue en este sentido una gran ayuda, ¿no? Aparte de lo que nosotros ya conocíamos, algunas cuestiones tuvimos o pudimos hacerlos, elaborarlos nosotros mismos, pero también hay otros recursos, también fueron comerciales que ya venían preparados en PDF o en algún otro formato, pero creo que fueron importantes, ¿no? Yo creo que este banco de datos que se hizo para estos recursos de libre acceso fue fundamental también para los recursos, para que nosotros pudiéramos trabajar. Esto también nos ahorró bastante tiempo de búsqueda y creo que fue muy positivo, ¿no? Para nosotros, ¿no? De las herramientas, pues bueno, como les decía yo, estábamos ahogados en posibilidades y yo creo que de repente, yo creo que hay que utilizar, de repente nos vemos enfrentados a una serie bueno, puedo utilizar el Kahoot, puedo utilizar Quizlet, YouTube, ¿qué voy a utilizar? Y tengo como una cantidad enorme de herramientas. Sin embargo, creo que en este punto, pues yo creo que lo más importante es utilizar lo que nosotros conocemos y si no lo conocemos, empezar a conocerlo, que sea de manejo sencillo para nosotros y para nuestros estudiantes, ¿no? Porque yo creo que también es importante decir que debido a ese mar de posibilidades, de repente nos llegamos a ahogar, ¿no? Y la idea es que sea menos, ¿no? Entre menos yo creo que es más, pero si necesitamos una plataforma, si necesitamos un recurso una herramienta que nos permita también tener una evaluación, y también, por ejemplo, dónde vamos a alojar nuestros ejercicios, nuestras tareas, que nos permita también dar una calificación. Eso, por ejemplo, puede ser un Classroom. Un elemento también importante es un recurso, una herramienta que nos permita la comunicación ágil con nuestros estudiantes para cualquier eventualidad, ¿no? Son, digamos, imponderables como no hay energía eléctrica, se me fue la conexión, el internet es malo, etcétera, o cualquier otra cuestión que pueda surgir. Y ese tipo de comunicaciones siempre son más rápidas y más ágiles, perdón, que el correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Y naturalmente lo clásico y lo más formal que es el correo electrónico. La evaluación, pues bueno, todo el mundo estaba tronándose los dedos, ¿qué vamos a hacer con los exámenes, no? Sin embargo, yo creo que aquí en el departamento se adoptó algo muy importante, que pueden ser pequeños test, que pueden ser algunos exámenes. Lo importante es que nosotros veamos qué voy a evaluar, para qué lo voy a evaluar, cuándo, con qué, con quién y cómo, ¿no? Que esas son las palabras
principales para poder hacer, digamos, una evaluación formativa, una evaluación más completa, una formación continua para que nos permita aprender, que nos permita saber si estoy aprendiendo, ¿no? Y que también sea clara, que también sea transparente para nuestros estudiantes y en la cual también ellos puedan participar. De esta manera, nuevamente, estamos ayudándoles a autorregularse, ¿no? Para su propio aprendizaje. ¿Qué aprendimos en la clase de alemán en la pandemia? Ya para hacer un poco más de resumen, podemos hablar acerca de algo que es muy importante, ¿no? La autoformación. A pesar de que la universidad, siendo la universidad más importante de nuestro país y que tiene muchos, muchos recursos, nos ha ayudado o nos ayudó a formarnos de manera muy pronta, también y además con talleres, con cursos, para que nosotros podamos conocer y podamos aplicar utilizar todas estas herramientas que nos enseñaron. También es importante la autoformación, ¿sí? Entonces, el querer ingresar a estos cursos, el poder comentarlo también con nuestros compañeros, el poder nosotros replicar los conocimientos que aprendemos, los conocimientos que tenemos acerca de algún recurso, de alguna metodología que nos permita a todos, digamos, compartir y que nos permita también que nosotros podamos dar nuestra experiencia y ver, digamos, ahora sí que cómo nos funcionó dentro de nuestro curso, qué puede ser, qué ventajas le vemos, qué desventajas le vemos, nosotros ya habiendo probado determinada herramienta. Me parece que en ese sentido nosotros aprendimos también el significado de la autoevaluación, perdón, de la autoformación y lo importante que es dentro de un grupo de profesores, ¿no? También aunado a esto sería el compartir experiencias, el compartir conocimientos, el compartir también materiales, recursos, etcétera. También no solamente dentro entre nosotros como profesores, sino también podemos aprender muchísimo de parte de nuestros estudiantes, ¿no? Nuestros estudiantes también nos pueden proponer, por eso es muy importante tener los oídos abiertos y también decir que pues bueno, todos estamos aquí para aprender, ¿no? Ellos y yo, ¿no? Nosotros como profesores y ellos como estudiantes, ¿no? Eh, buscar, aprender a buscar, ¿sí? Que eso también es importante. A veces, por ejemplo, puedo tener una recomendación y a partir de ahí poder tener más recursos que me puedan ayudar a mí, más, más herramientas que me puedan ayudar a mí dentro de mis clases, ¿no? No todo lo tengo que elaborar. ¿Sí? Ya hay cosas hechas y bien hechas, ¿no? Entonces podemos utilizarlas también dentro de nuestros cursos online, ya sea para trabajar de manera síncrona o de manera asíncrona, ¿no? Evaluar, tenemos que saber qué tanto estamos avanzando, tenemos que tener también claridad eh, para cuando comenzamos los cursos, decir qué es lo que vamos a aprender, hasta dónde vamos a llegar y también al inicio de cada una de las lecciones, que nuestros estudiantes estén informados qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Para posteriormente, cuando hemos terminado, digamos, un capítulo o inclusive el curso completo, ellos mismos nos puedan decir si pudieron lograr las metas que estaban establecidas y hasta qué punto, ¿no? Para que ellos también puedan ayudarse en esta parte de la autorregulación, ¿no? Que es muy, muy importante. No solamente que ellos conozcan qué es lo que van a hacer, cómo pueden hacerlo, quizá buscar un poco de información que nosotros le podamos proporcionar, algunos ejercicios extras, quizá recursos, perdón, que ellos puedan encontrar, que nosotros podamos brindarles aplicaciones también, que hay bastante, que ellos también nos pueden compartir y con las cuales ellos también pueden aprender, ¿no? No solamente de manera formal, sino también tener un aprendizaje informal, ¿no? Em, Les decía yo, pocas herramientas es mejor, ¿no? Para poder tener nuestros cursos, ¿no? Creo que para poder organizarlos, para poder tener esta oportunidad de dar estos o de brindar estos cursos en línea, es muy importante que elijamos pocas herramientas, que no nos saturemos, que no los saturemos a ellos, sino herramientas que se manejen de manera continuada, de manera cotidiana, para que ellos sepan qué es lo que van a usar, ¿no? De vez en cuando, naturalmente, podemos
podamos utilizar nuevas herramientas, pero lo más importante es que tengamos pocas herramientas, pero que siempre estén en uso y que ellos las conozcan, ¿no? Fomentar la autorregulación, les decía yo, que es muy importante para que ellos mismos puedan ir viendo su avance, para que ellos mismos puedan elegir qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer y cómo pudieran ellos avanzar, ¿no? Yo creo que es muy importante. Esto no solamente les va a servir para el curso de alemán, sino que les puede ayudar a organizar su aprendizaje en cualquier otro ámbito, ¿no? También ahora que vamos de regreso a los cursos en línea, perdón, a los cursos presenciales o cuando estamos combinando cursos en línea con sesiones presenciales, también es importante repensar de lo síncrono y de lo asíncrono, qué es lo que me puede servir de hoy en adelante, para más adelante, ¿no? No solamente para estos cursos que son ahora en modalidad presencial, a lo mejor puedo traer recursos que ya he utilizado en línea y los puedo traer al salón. Los puedo seguir utilizando, me son útiles, puedo también dejarles tareas, puedo también proponerles ejercicios, proponerles actividades que ellos puedan hacer desde su casa, ¿no? Y creo que eso también ayuda bastante. Apreciar las ventajas de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Es decir, apreciar, digamos, de dónde o cómo puedo proponer actividades, cómo puedo tener estas estrategias para ellos que les ayuden más en su proceso de aprendizaje, ¿no? Las emociones, como ya les había comentado, debemos también ser más empáticos. Yo creo que es importante esa empatía para la situación que todos estamos viviendo ahora, no solamente donde también las emociones pueden estar muy a flor de piel y cómo también informarnos nosotros para poder canalizar debidamente a los lugares que también son propicios y donde tenemos especialistas dentro de la misma universidad para casos bastante, digamos que que pensemos que así lo ameritemos, que así lo ameritan, o también proponerles a ellos lugares donde ellos puedan acudir para poder trabajar con sus emociones, ¿no? La flexibilidad es importantísima. Yo creo que los cursos en línea, si bien a veces podemos trabajar con cuestiones síncronas, con actividades síncronas que son flexibles en cuanto al tiempo que van a hacerlo, cómo lo van a hacer, siempre deben de tener un término, ¿sí? Sí hay una flexibilidad, pero con término, ¿sí? No es hasta el infinito el tiempo que tienen, tampoco es hasta el infinito la cantidad digamos, de tiempo para hacer algo, ¿no? Yo creo que es importante ser flexibles en cuanto a nuestro, digamos, que lo puedan entregar un poquito más tarde, algunas actividades, propiciar esa flexibilidad, ¿no? Es decir, poder grabar nuestras sesiones, poder tener todo para que ellos puedan continuar en casa, que ellos puedan repasar, que les sirva como algo fuerte, como algo importante para poder seguir aprendiendo, ¿no? Organizarnos, eso es muy, muy importante, el que llevemos una organización de todos nuestros cursos, qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y que se los hagamos de conocimiento a ellos, ¿no? Para decir, por ejemplo, para esta actividad síncrona vamos a necesitar 10 minutos y que sean 10 minutos, ¿no? Para esta actividad vamos a necesitar una semana y que sea una semana, ¿sí? Quizá algunos casos que les decía yo con cierta flexibilidad, pero bueno, ¿no? Cumplir los plazos, cumplir también lo que nosotros establecemos de actividades para poder realizarlas en ese tiempo, ¿no? Que no nos pongamos como elefantes blancos cosas imposibles que hacer, ¿no? Elefantes gigantescos que mover, no. Algo que sea realista y algo que podamos hacer entre todos para poder aprender, ¿no? Em, Se aprende en esta modalidad en línea, pienso yo, un poco más lento y no es para todos, ¿no? Eh, no todos tienen esa, digamos, esa flexibilidad o esa habilidad para aprender en línea, ¿no? Entonces pienso yo que más adelante será uno de los retos más importantes para la universidad y para nosotros en el departamento de alemán, el poder organizar y ofrecer cursos que sean totalmente en línea, ¿no? Que sean adecuados a este público que así lo está solicitando, ¿no? También otro de los retos importantes para este futuro será ver ahora cómo podemos conciliar
actividades presenciales con actividades en línea, ¿no? De alguna manera lo empezamos a hacer ya ahora, pero yo creo que la base de todo esto va a ser la organización y poder tener, digamos, algún periodo de aprendizaje ahora ya en la modalidad híbrida para el futuro, ¿no? Pues bueno, pienso yo que pues por muy diversos que seamos, también podemos alcanzar las mismas metas, ¿no? Aquí tenemos el reto y aquí tenemos todos nosotros detrás de ese árbol, ya habiendo bajado después de subirlo, ¿no? Yo les agradezco mucho y estoy a la disposición en el chat de la presentación para cualquier comentario, sugerencia, estoy a la disposición. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por su valiosa participación, maestra Velasco. Brenda Barrios Padilla es profesora de asignatura A definitiva, asesora en línea en la QAIED UNAM. Es maestra en Historia de México por la UNAM. Ha participado como ponente en distintos eventos académicos dentro y fuera de la UNAM. Cuenta con varios artículos relacionados con la historia y la perspectiva de género, entre los que destacan a 500 años de la conquista, el simbolismo de los conjuntos conventuales del siglo XVI, publicado en el número 2 de la revista del Ateneo de Coyoacán 2020, y La mujer mesoamericana desde la perspectiva de género, publicado en el número 2 de la revista Género y Cultura 2020. Gilberto Barrera Ramírez es profesor de asignatura A definitivo y asesor en línea en la QAIED UNAM y en la Universidad Digital del Estado de México, UDEMEX. Es maestro en Historia del Arte por la UNAM. Ha participado con más de 100 ponencias en distintos eventos académicos dentro y fuera de la UNAM. Cuenta con varios artículos relacionados con la didáctica, la evaluación, la tutoría y la historia. Además, tiene varios libros publicados, entre los que destacan Metodología para planear secuencias didácticas con 4 enfoques. Lee, investiga y escribe, Historia del arte, entre otros. Buenas tardes. A nombre de mi compañera Brenda Barrios Padilla, voy a exponer nuestra ponencia que titulamos El modelo educativo híbrido para regresar a las clases presenciales. Este título lo decidimos porque estamos en una transición entre el modelo remoto al modelo híbrido. Entonces, por ello, creemos pertinente aclarar algunas cosas sobre este concepto y proponer una metodología a seguir. Bien, como introducción, estamos proponiendo una metodología híbrida para que los docentes, además de impartir sus clases presenciales, puedan sistematizar las actividades de sus alumnos a través de un aula virtual, por ejemplo, Google Classroom, y con programas tecnológicos como Padlet. Así pueden trabajar con la mitad del grupo en un aula presencial y con el resto vía remota. Los alumnos se deben de acostumbrar a trabajar de esta manera híbrida para que así desarrollen la autorregulación y la autonomía. Por lo tanto, estructuramos la ponencia en 3 partes. La primera, para hablar del marco teórico del modelo híbrido. La segunda, para hacer una sugerencia sobre cómo se debe trabajar el modelo híbrido. Y la tercera, para sugerir algunos instrumentos socioformativos de evaluación. Comencemos con el marco teórico. Bien, el fundamento teórico del modelo híbrido, también conocido modelo mixto o blended learning, tiene 4 campos didácticos. El primero es la didáctica constructivista, es decir, que los estudiantes alcancen el aprendizaje significativo, que en otras palabras sería cuando aprenden a diferenciar entre sus conocimientos previos y los nuevos. También está la didáctica conductista, donde se trabaja con diseño instruccional, porque utilizamos plataformas digitales. Tercero, didáctica autogestiva, que es el trabajo en línea,
para alcanzar la autonomía. Y último, didáctica socioformativa, que es para que desarrollen talentos o logros para la creación de un proyecto ético de vida y socialización del conocimiento. Entonces, este modelo híbrido, del cual se habla mucho en la Nacional Preparatoria, pues tendría, por lo que nosotros identificamos, estos 4 rubros teóricos. Constructivista, aprendizaje significativo; conductista, diseño instruccional; autogestivo, trabajo en línea; y socioformativo es la socialización del conocimiento. Ahora, ¿qué es el modelo híbrido? Bien, este tiene antecedentes. Primero, se encuentran en el modelo a distancia, que es cuando se trabajaba con cuadernos de trabajo o en aulas digitales. En 1917 en Wisconsin se inicia este tipo de educación porque se utiliza la radio para que los chicos desde su casa aprendan. Y en 1946 se funda en Sudáfrica la primera universidad a distancia. Después tenemos otro que es el modelo en línea, que es el que utiliza herramientas digitales o aulas digitales. En 1972 aparece con la marca HP porque lanza la primera computadora de escritorio, y en 1976 en la Universidad de Phoenix se ofrece el primer curso en línea. Y más recientemente está el modelo remoto, que con la pandemia se dio esta educación en línea provisional mientras se regresaba a las clases presenciales. Entonces, aquí el reto es ver cómo transitamos ahora de este modelo remoto al modelo híbrido. Este modelo híbrido ya se habla de él desde el año de 1996, donde se combinaban las clases presenciales con las clases a distancia, es decir, por computadora, televisión o radio. Dentro de las características de este modelo se tienen que se aprovechan los espacios, el tiempo, se potencializa el aprendizaje contextualizado y situado, favorece el trabajo colaborativo, se fomenta el aprendizaje significativo, se pueden trabajar diferentes metodologías como las que mencionamos: el constructivismo, el conductismo, lo autogestivo y lo socioformativo, y el alumno desarrolla la autonomía. Ahora, hay 3 estrategias que están muy de moda hoy día, que sería la rotación por estaciones, es decir, se divide un grupo en varios grupos o estaciones de trabajo, y por ejemplo, la mitad asiste al salón presencial y el resto se queda en su casa. El aula invertida es estudian en casa y después asisten al presencial para resolver dudas. Y el laboratorio de rotación es cuando se alterna la teoría con la práctica, es decir, los estudiantes analizan temas desde casa y luego asisten para aplicar el conocimiento en la escuela. Entonces, esto básicamente sería el modelo híbrido. Entonces, para concluir esto, diríamos que el modelo híbrido tiene que ver con la combinación de aula virtual, aula presencial y dividir al grupo. Puede ser a la mitad o como el profesor lo considere. Porque en el caso de historia, nosotros tenemos grupos de 50, 60, hasta 70 alumnos. Entonces, sí es importante este modelo para que más o menos una semana trabajemos con la primera mitad y la segunda semana con la siguiente mitad del grupo y después los vamos rotando. Bien. Ahora pasemos a la metodología que proponemos del modelo híbrido. Primero sugerimos que haya una planeación, es decir, que hagamos una especie de dosificación o cronograma. Aquí del lado izquierdo pueden ver las semanas, sesiones, fecha, unidades, actividades y la fecha de entrega. Entonces el estudiante por parcial ya sabe cuántas actividades tiene que realizar y cuándo las tiene que entregar. El grupo que asista al presencial, pues tendrá la suerte de poderle preguntar directamente al profesor. El que se quede, la mitad que se quede en casa, pues tendrán que resolver sus dudas vía remota. Por eso es importante lo que es el diseño instruccional. Y aquí les ponemos la flecha roja que está señalando el tema con el que estamos ejemplificando esta ponencia, de cómo se podría dar la actividad 7. El siguiente, bueno, este es el resto de nuestra planeación hasta vacaciones. Y tenemos el diseño instruccional que también se comparte en Google Classroom en cada actividad.
El tema es los movimientos de género a través de fuentes primarias, es decir, queremos ver en 3 siglos cómo se describe a las mujeres. Entonces vamos a hacer un análisis del discurso, del lenguaje, ¿sí? De cómo fue cambiando y dependiendo el contexto cultural. Para que le quede claro a los chicos, pues aquí ponemos asignatura, que es Historia de México, la fecha, 24-28 de octubre del 22, la semana 12, sesiones 34-36, porque van a ser 3 sesiones las que vamos a abarcar, y el objetivo que buscamos. Y luego vienen las instrucciones de las 3 sesiones y la evaluación. Entonces, aquí no importa si la parte del grupo que asista o la que se quede en casa, al final todos van a llevar la misma línea. Van a tener este diseño institucional en su plataforma. Ahora, en Padlet, que es la estrategia tecnológica que vamos a utilizar, les anotamos las 3 sesiones que queremos que se desarrollen. Ahora lo trasladamos a las sesiones que son 3. La primera sesión, nosotros sugerimos que el docente en el aula virtual, que es Google Classroom, haga el planteamiento de la siguiente pregunta. Si las mujeres han participado en todas las etapas de la historia de México, entonces, ¿por qué no han tenido un reconocimiento histórico-social? Y compartimos el link del Padlet que está aquí para que los alumnos suban sus aportaciones colaborativas en la sesión 1. Entonces, aquí los estudiantes van a subir sus aportaciones en la sesión 1 de inicio, que sería la reactivación de conocimientos previos, porque somos constructivistas. Estamos iniciando lo previo para llegar a lo nuevo. Y los estudiantes deben de responderlo aquí con el símbolo más, van agregando sus comentarios y pueden intercambiar ideas entre el mismo grupo. Después, la sesión número 2, el docente debe de compartir también en el aula de Google Classroom un cuadro comparativo, que sería este. Y también les estamos compartiendo, como se puede ver aquí en la sesión 2 de Padlet, la página de la Hemeroteca Nacional de México, donde ellos deben de entrar para elegir 3 noticias de los siglos XVIII, XIX y XX y seleccionar una noticia por siglo que tenga que ver con las mujeres. Después les compartimos el Padlet para que entren, como aquí está, y puedan agregar sus trabajos, sobre todo sus cuadros comparativos. Y los que asistan al aula presencial, pues van a tener que trabajar desde su celular, y los que estén en su casa, pues lo harán tranquilamente, se organizarán ellos por Zoom o como ellos gusten. Lo importante es que trabajen en equipos, que se tendrían que formar de 5, 3, dependiendo la cantidad de alumnos que tengan, ¿sí? Bueno, y los estudiantes pues tienen que trabajar estos cuadros y subirlos en esta sección 2. Este sería el cuadro que tendrían que llenar ellos. Aquí les hicimos un simulador de cómo podría quedar este cuadro. Deben de poner el nombre del periódico del siglo XVIII, XIX y XX, el estado en el que se publicó, la fecha en que se publica, cuál es la estructura del diario, ahí brevemente darle una revisada para ver cuántas partes tiene, si es que lo logran identificar, hacer una captura de pantalla de la noticia que les llamó la atención, poner quién escribe el texto que están analizando, si tiene autor o no, como aquí en el siglo XVIII no lo tiene, cuál es el título, por qué se escribe, ¿sí? Por ejemplo, aquí les pusimos en el siglo XVIII para mantener el control sobre las castas que son las mulatas y las esclavas, en el siglo XIX para justificar la educación conservadora con modestia, y en el siglo XX para reconocer la importancia que tienen las mujeres. Palabras que desconozcan, porque estamos haciendo un análisis del lenguaje. Entonces deben de anotar algunas que ellos no identifiquen para que nosotros los podamos ayudar, o ellos buscarlos en un diccionario para ver si logran resolverlo. Se tienen que acostumbrar que el lenguaje ha cambiado a través de los siglos. ¿A qué público está dirigido? ¿Cuál es el impacto social que pudo tener esta noticia? Si la gente sabía leer o escribir, o a qué público iba a llegar,
si la narración es manipulada o no, qué importancia tuvo las mujeres en ese contexto y hacer una conclusión. Bien, pasamos a la sesión 3, ya para ir cerrando. El docente en el aula presencial coordina la exposición de cada equipo, que sería la mitad que asiste. Entonces ellos tienen que exponer sus cuadros comparativos. Los que se quedan en su casa los tienen que compartir y comentarlos de sus compañeros para que se pueda hacer una retroalimentación en el Padlet. Y para concluir la actividad, tanto para los que estén en casa como los que asistan a clases, lanzamos la siguiente pregunta para hacer un cierre. ¿Cómo se puede integrar a las mujeres en una sociedad con equidad de género? Y aquí en la sesión 3, que es el cierre, pueden aportar sus comentarios. Y básicamente aquí sería que los alumnos se exponen en el aula presencial o por Padlet, dependiendo cómo les toque, y participan en la conclusión general. Ahora bien, ¿cómo se van a evaluar los productos? Bien, para hablar de la evaluación híbrida, ya lo habíamos comentado, tiene 4 campos teóricos, pedagógicos, didácticos, que son el constructivista. En el constructivismo interesa evaluar la autorregulación, cómo los chicos se autorregulan para alcanzar el aprendizaje significativo. En el conductismo es medir las competencias o habilidades. En lo autogestivo, pues la autonomía alcanzada y ver cómo aprovechan la retroalimentación para mejorar sus trabajos. Y en lo socioformativo, pues es ver la parte formativa, sumativa sobre los talentos o logros de sus proyectos éticos de vida. Nosotros estamos tomando los instrumentos socioformativos para este caso. Recuerden que la esencia del modelo híbrido es combinar metodologías. Para la sesión 1, estamos sugiriendo la autoevaluación de la pregunta que se hizo a los estudiantes sobre las mujeres. Y después, de manera independiente, cada estudiante tiene que hacer esta autoevaluación y subirla a la plataforma. Preguntas como, aseveraciones como, ¿he realizado las actividades que el profesor ha encomendado en el tiempo requerido? ¿Realicé anotaciones especiales al trabajo después de recibir la evaluación del profesor? ¿Entregué el trabajo con la calidad requerida? ¿Asistí a la sesión 1 presencial o virtualmente? ¿He tomado conciencia de la evaluación en mi práctica social? Etcétera. Y al final pueden mencionar sus logros que alcanzaron y algunas sugerencias que nosotros les podemos hacer para que mejoren esos logros o talentos, como se menciona. Entonces, recuerden que como se está combinando varios campos didácticos, aquí podemos ver el aprendizaje significativo de los chicos que van identificando sus conocimientos previos, la autonomía para trabajar desde casa o en el salón, principalmente, y ya van construyendo su proyecto ético de vida. Es decir, le van encontrando sentido a lo que van aprendiendo. Para la sesión 2, sugerimos una escala estimativa de logros. Aquí van en nivel de dominio y luego vienen lo que serían los logros y las sugerencias que nosotros les hacemos. Que van desde si inicia y termina el trabajo, trabajaron colaborativamente, escucharon a sus compañeros, por ejemplo, en el número 5, valoración metacognitiva, implementación de acciones continuas de mejoramiento mediante sugerencias y la autoevaluación. Si nos hicieron caso a las sugerencias que les hicimos para mejorar sus cuadros comparativos, por ejemplo. Y después, la tercera sesión se evaluaría con la coevaluación. Los que asistan al presencial se tendrán que coevaluar, ¿sí? A partir de la exposición. El equipo 1 coevalúa al equipo 2 y el 3 al 4 y así sucesivamente. Y los que están en su casa, que serían el equipo 5, coevalúa al equipo 6 a partir del Padlet, donde subieron sus cuadros comparativos, los revisan, hacen observaciones y los coevalúan. Conclusiones. La implementación del modelo de educación híbrida debe de ir más allá de la pandemia y se debe adaptar a las nuevas necesidades de la Escuela Nacional Preparatoria.
Esto nos obliga a reflexionar sobre la transición del modelo remoto al híbrido, o sea, presencial, virtual, utilizando la planeación, el diseño instruccional y la aplicación, que es lo que nosotros consideramos fundamental. Los docentes deben de aprender a manejar las herramientas tecnológicas, las estrategias pedagógicas de moda, constructivistas, socioformativas, etcétera, y los intereses de los estudiantes. Así es como pueden maniobrar dos ambientes, el presencial y el virtual, para dividir a sus grupos en ambos modelos y aprovechar al máximo el tiempo y alcanzar el anhelado aprendizaje significativo. Por su parte, los estudiantes tienen que acostumbrarse a trabajar de manera presencial y virtual o híbrida, y deben de ser más activos, autónomos, autogestivos, para aprender a manejar sus emociones a través de estrategias sugeridas por el docente. Estas serían nuestras referencias que utilizamos y con esto estaríamos terminando. Muchísimas gracias a todos por su amable atención. A nombre de mi compañera Brenda Barrios y un servidor, Gilberto Barrera. Liliana Esmeralda Arellano Vázquez es profesora titular A de tiempo completo. Licenciada y maestra en Derecho, estudió Ciencias de la Comunicación en la UNAM y realizó el curso de formación de profesores en el CELE, ahora en ALT. Dulce María Verónica Montes de Oca Olivo es docente y secretaria auxiliar del CAP, licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Lingüística Aplicada. Hola, ¿qué tal? A todas y todos ustedes, es un gusto estar en este evento. La doctora Dulce María Verónica Montes de Oca Olivo y una servidora, Liliana Esmeralda Arellano Vázquez, del plantel 6, les vamos a presentar esta ponencia que lleva por título Equidad de Género y Transversalidad a través de los valores UNAM, caso de inglés y derecho. Bien, voy con la siguiente. Bien, en esta mesa 3 de autogestión en sincronía con la socioafectividad, los puntos relevantes son manejo de socioafectividad en ambientes híbridos y autogestión del aprendizaje en la transición del modelo remoto al modelo híbrido. Y en este sentido, consideramos que hay tres dimensiones fundamentales en nuestra propuesta. Por un lado, el currículum, que tiene que ver en esta propuesta y para lo que retomamos la guía para la incorporación de la perspectiva de equidad de género elaborada por la CIGU, por la Coordinación para la Igualdad de Género, la visión institucional a partir del PDI en el proyecto 1.2.8, que se explicará un poco más adelante en la presentación, y por supuesto las prácticas docentes, para las cuales tenemos en este proyecto dos herramientas fundamentales. Por un lado, las herramientas para una docencia igualitaria, incluyente y libre de violencias, también elaborada por la Coordinación para la Igualdad de Género, y los 4 niveles de análisis del aprendizaje que explicaremos con mayor detalle en las diapositivas siguientes, pero que nos conducen a un diagnóstico inicial para conocer pues cuáles son las opiniones que respecto de la perspectiva de equidad de género tiene el estudiantado, y a partir de ahí elaborar una serie de actividades que no solamente nos permiten poner en práctica ciertos valores que tienen que ver con la perspectiva de equidad de género, sino también incorporar los contenidos de 2 de nuestras asignaturas, en este caso inglés 6 y derecho. A partir de estas dimensiones, y como ya había comentado, una de nuestras herramientas y muy importante ha sido este documento, Herramientas para una docencia igualitaria, incluyente y libre de violencias. Muchas y muchos de nosotros nos hemos preguntado en numerosas ocasiones, pues sí, sé que es equidad de género, hemos tomado cursos, conocemos en mayor o menor medida cuáles son los conceptos, los fundamentos de la perspectiva de equidad de género, pero ¿cómo la incorporo?
a la práctica docente? Pues precisamente estas herramientas elaboradas por la Coordinación para la Igualdad de Género, como ya había mencionado, tienen que ver con estas prácticas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? ¿Cuáles son las buenas prácticas docentes con perspectiva de género que nos permiten, dentro de la interacción en el aula con el estudiantado, eh, pues realizar precisamente las acciones necesarias para incorporar esta perspectiva? Y estas acciones tienen que ver, pues no solamente con la propia formación de nosotros y nosotros como docentes, sino con el reconocimiento de que hay una necesidad importante, y esa necesidad consiste en aceptar que existen diferentes formas de reconocernos a partir de lo social, de lo cultural y también de las identidades sexuales, y que por lo tanto es necesario iniciar por una reflexión o por una serie de reflexiones profundas acerca de cómo podemos repensar no solamente pues estas prácticas de interacción dentro y fuera del aula, en el contexto de nuestros planteles, sino eh, cómo repensar los contenidos de nuestros programas de estudio, las prácticas que se derivan de esos contenidos, de esas sugerencias de aprendizaje, de esas sugerencias de enseñanza y los contextos de la educación en general desde una perspectiva incluyente. Bien. Otro documento importante es la Guía para la Incorporación de la Perspectiva con Equidad de Género, y esta guía tiene que ver con los planes y programas de estudio. Eh, es la consideración sistemática de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, incorporando objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la igualdad. Así define el documento la perspectiva de género. Y esto es importante y relevante, porque si reflexionamos acerca de los contenidos de nuestros programas, nos vamos a dar cuenta que la perspectiva de equidad de género en realidad debería ser un eje transversal y no lo es actualmente. Se tocan algunos de los contenidos, se tocan algunas de las sugerencias de aprendizaje. Tal vez aparece en algunas de las referencias bibliográficas sugeridas en los programas, pero en realidad es de forma marginal. No hay como tal un eje transversal que incorpore la perspectiva a través de todos los programas, ni de manera interdisciplinaria. O que fomente el trabajo interdisciplinario con perspectiva de género, que sería muy importante. Y por supuesto, otra de las dimensiones constituye el plan de desarrollo institucional, que es el fundamento de todas estas acciones, porque el proyecto 1.28 habla precisamente de incorporar de manera permanente la perspectiva de género y la protección de los derechos humanos en todas las labores académicas, en la investigación, en los planes y programas de estudio, en los cursos y diplomados dirigidos a la comunidad universitaria, en la difusión, creación y extensión universitarias y en los medios de información, así como en las tareas administrativas de la UNAM. Es decir, el plan de desarrollo institucional abarca todas las dimensiones a partir de las cuales podemos incorporar o en las cuales podemos incorporar la perspectiva de género. Y entonces nosotros lo hemos visto en la formación que hemos tenido en perspectiva de género, pues en los meses recientes, en los años recientes, con cursos y diplomados. Pues dirigidos sí a toda la comunidad universitaria, cómo se ha hecho difusión de las acciones que se han tomado de manera institucional para fomentar la perspectiva de género, para fomentar la inclusión dentro y fuera de las aulas, y por supuesto, pues de cómo todas las tareas ahora han empezado a girar en torno a esta perspectiva. Pero, por supuesto, pues hace falta algo importante, que son los planes y programas de estudio, ¿no? Y sin embargo, aun cuando en la actualidad nuestros planes y programas
no incluyen, como decíamos, de manera directa la perspectiva de género en los contenidos, es a través de las prácticas, en los procesos de aprendizaje, en los procesos de enseñanza, que podemos incorporar esta perspectiva. Bueno, para los 4 niveles de análisis del aprendizaje, la doctora Dulce María Montes de Oca va a aportarles más detalles. Muchas gracias. Gracias, maestra Liliana. Bueno, yo los voy a retomar porque esto lo estamos retomando nosotros del encuentro que hubo de tutorías, esto de los 4 niveles de analíticas de aprendizaje. Y bueno, nosotros nos apoyamos de esta manera tanto por el alumnado y de acuerdo a estos niveles de analíticas de aprendizaje. Vemos que hay 4 niveles, uno que es el descriptivo, el diagnóstico, el predictivo y el prescriptivo. El que nosotros realmente estamos tomando para esta presentación y para un pequeño cuestionario o encuesta que hicimos, un pequeño estudio que hicimos con los alumnos fue el diagnóstico. Fue en el que nos basamos, que nos sirvió para detectar qué era lo que estaba ocurriendo con los chicos en cuanto a la equidad de género. Por qué se están dando ciertos comportamientos y cómo desde la asignatura de inglés y ya ahora de la de derecho, con la maestra Liliana les podrían apoyar y lograr un bienestar común. Eso es lo que nosotros vimos. La que sigue, por favor. Por favor. En la que sigue, bueno, estos son algunos resultados de la encuesta. Esta encuesta se realizó con los alumnos de 602 de la asignatura de inglés, 6. La aplicamos ahí y vimos primero, en la introducción los alumnos respondieron 14 alumnos de 20, de los cuales el 78% fueron hombres y 22 mujeres, ¿sí? Ustedes van a decir, bueno, contestaron 14 alumnos, que es un grupo muy pequeñito realmente, pero algo que sí vimos es que hay chicos que no quieren hablar de este tema, que eso hay que considerarlo también. Lo que entienden por equidad de género, bueno, pues algunos de ellos pusieron que era contar con las mismas oportunidades y forma de trabajo para mujeres y hombres, otra que es lo justo en cuanto al género, evitar brechas salariales, de igualdad de oportunidad, que cada hombre y cada mujer tienen sus ventajas, es simplemente la valoración de las personas en general. Y bueno, también que a veces no son como iguales, sino son complementos, más bien se complementan uno al otro, y que hay una igualdad entre hombres y mujeres sin olvidar las características que cada uno de ellos tiene y que se tomen en cuenta, ¿no? Preguntamos que en cuanto a las asignaturas, si han visto temas relacionados con esta temática, y obviamente mencionaron derecho, ética, educación física, psicología y en parte en la tutoría. En algunos grupos de sus tutores les han manejado este tema, ¿no? Otra pregunta fue sobre su participación en actividades relacionadas con la temática de género. El 78% contestó que no han participado en ninguna de estas actividades. El otro 22% dice que sí y que lo han hecho en asignaturas como ética y en diferentes tareas de diferentes materias sin precisar en cuáles, ¿no? Algo que nosotros vemos que aquí hay un área de oportunidad porque de lo que se trata es de que haya esta transdisciplinariedad en las materias y que podamos de una sola actividad, tal vez 2 o 3 materias compartir, ¿no? El trabajo que se está haciendo. La que sigue, por favor. Bueno, ahora dice que si estarías de acuerdo en incorporar una materia de equidad de género en el plan de estudios. En estos de sí o no y por qué. Bueno, finalmente lo que ellos argumentaron, pues que es importante, ¿no? Es importante considerar esta asignatura. ¿Sí? Pusieron que sí, que era importante porque los alumnos, las personas y los alumnos estén informados acerca de estos temas, porque es algo inexplorado y casi desconocido por la adolescencia actual, ¿no? El resto de los alumnos contestaron que no, porque las ideologías no les agradaban mucho, sería simplemente más sencillo modificar el plan de estudios de materias como lógica o psicología. Ellos piensan que en estas 2 materias pueden haber este tipo de contenidos, ¿no? Cuando vemos que también, por ejemplo, en derecho podría ser. En algunas materias ya están permeadas con lo de la equidad de género, en otras definitivamente no. La que sigue, por favor. En la que vemos, y aquí lo vemos nosotros, en el caso de inglés,
nosotros tomamos este tema o podemos tomar esta parte, pero de valores en la unidad 1, que es donde vemos ahí cómo esta unidad maneja el tipo de expresar diferentes pensamientos, ¿no? Ahí se ve la relevancia de un lenguaje incluyente. En inglés también en el 1.5 hay un texto expositivo, ideas principales y secundarias, disposición de la apertura a investigar. Ajá. En esta parte de esta interdisciplinaridad, pues se ve la parte del proceso a la investigación, ¿no? Y en el caso de derecho, bueno, lo vemos en el 1.4, que más que esta unidad habla de las nociones de normas sociales, morales, religiosas, convencionales, jurídicas, ¿no? Que se puede abordar el tema de valores. Y la fundamentación que se da es la fundamentación axiológica de la norma jurídica y la cultura de la legalidad, ¿no? En esta parte vemos que está la transversalidad, abordar los temas con perspectiva de género desde 2 asignaturas del plan de estudios de sexto año, ¿no? Y aquí vemos, ahorita vamos a ver cuáles son estas actividades transversales. Si vamos a la que sigue, por favor. En la que sigue encontramos que, bueno, dentro de nuestras propuestas, las actividades propuestas son que revisen, y ustedes saben que hay una campaña de valores UNAM, y se les pide que en un póster presenten el valor con el que más se identifiquen y cómo podrían ellos utilizarlo para promover la equidad de género entre sus compañeros utilizando ese valor. De hecho, uno de los valores que está en esta campaña es justamente el de equidad de género, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podrían hacer? Y bueno, los alumnos aquí de repente ven diferentes valores y se sienten identificados, pero también han dicho que hay valores que ellos no conocen tanto, ¿eh? Entonces ahí creo que tenemos un área de oportunidad. La que sigue, por favor. En la actividad 2 es que los alumnos revisen los valores e identifiquen 3 que les llame la atención, ¿no? Es la importancia de que la información de esta actividad está en español, los valores UNAM están en español. Ellos harán esta actividad en inglés. Y lo que se les pide es que reflexionen sobre qué valores deberán de prevalecer en la creación y aplicación de las normas jurídicas, ¿no? Entonces, aquí los alumnos van a revisar la campaña, leen la información, revisan estos valores y que pongan esos 3. Y bueno, aquí tenemos los comentarios de este chico, en lo que él pone la lealtad, la creatividad y la perseverancia, ¿no? ¿Sí? Entonces, algo que llamó mucho la atención es que dice que si tú dejas de persistir, pues nunca vas a lograr, nunca vas a llegar a la cima del mundo, ¿no? Esa es la parte que él menciona, ¿no? Entonces, creo que estas actividades van vinculando la parte de valores y van viendo 2 asignaturas, inglés y derecho. La que sigue, por favor. Esta actividad, bueno, aquí hay otra actividad también, se les pide que escriban, aquí este chico escribió creatividad y perseverancia. ¿Y cómo lo tratan después? Ellos después lo que hacen, si vamos a la que sigue, es grabar un video. Ellos se les da otra opción de que graben un video en Flipgrid y que mencionen los valores con los que más les llaman la atención y cómo lo podrían utilizar en sus estudios superiores, cómo lo podrían utilizar en su carrera. En el caso de Ethan, él menciona que él quiere estudiar nanotecnología, y ahí menciona lo que es la legalidad, la creatividad, y menciona justicia, respeto, ¿no? Entonces, la mayoría de ellos traen muy esta parte del respeto, el respeto al trabajo, el respeto al compañero, el respeto, hay que respetar, ¿no? Entonces, aquí en este video lo que hacen ellos es, ellos graban en 3 minutos máximo, 2 minutos, 3 minutos, ¿sí? Cómo, qué valor se identifican y cómo lo vincularían a su carrera o a sus estudios superiores, ¿sí? Y bueno, maestra, la que sigue, creo que te toca a ti. Sí, ok. Efectivamente, bueno, esta actividad en realidad, aparte de ser interdisciplinaria, en realidad, pues nos lleva a muchas reflexiones con el estudiantado. Porque por un lado, como bien decía ya la doctora Dulce, se reflexionan los valores universitarios, y a partir de los valores universitarios se hacen vínculos con los valores que sustentan la norma jurídica, ¿no? Y ese vínculo de formación integral como universitarios, formación en valores, normas jurídicas, nos llevan a construir
una cultura de la legalidad desde la perspectiva de género, ¿no? Y entonces ya se hacen los vínculos. ¿Por qué o cómo los valores universitarios inciden en la construcción colectiva de la cultura de la legalidad, en la construcción personal de lo que entendemos como cultura de la legalidad y cómo la construimos a partir de una perspectiva de género, que es la intención de este ejercicio? Quedan, sí, algunos aspectos por resolver, por supuesto, porque a partir también de la actividad, pues nos damos cuenta de cuáles son las áreas de oportunidad y de cuáles son las fortalezas. Y por supuesto, las fortalezas son el enfoque de género que nos permite estas actividades de forma transversal, de forma interdisciplinaria, que nos llevan a la reflexión, como ya decíamos, pero también pues nos queda la tarea y nos quedan los retos. Y en este caso pues son los contenidos y pues los contenidos con enfoque de género en los programas actuales, ¿no? Que ya decíamos también, pues actualmente no tienen esta perspectiva de forma transversal y que pues sería como una tarea para futuras actualizaciones. Eh, ¿Cómo sabemos que ha tenido éxito la actividad? Pues a través de los productos realizados por el alumnado, que como han podido percibir, pues son variados y sí detonan la reflexión y las participaciones, pero además, pues a través de un cuestionario al final del ciclo escolar en el que se retoman estas preguntas y bueno, es posible observar cómo van transformando esa noción para que no se quede solamente pues en los valores que tenemos como universitarios, sino vayan más allá, ¿no? Y trasciendan a lo social, trasciendan a lo cultural y pues contribuyan a la formación integral de cada una y cada uno de les estudiantes. Estas son las referencias. Pues muchísimas gracias por su atención. Aquí una reflexión final. Es necesario hacer énfasis sobre los retos de la enseñanza en diferentes ambientes de aprendizaje, en diferentes escenarios, con una perspectiva de género bien sustentada, que se incluya no solo en los procesos dentro del aula, sino que se encuentre de forma expresa en los planes y programas de estudio. Sería nuestra reflexión final. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias y bueno, si tienen alguna pregunta, pues la pueden escribir en el chat y nosotros les daremos respuesta a sus preguntas. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias por su valiosa participación, maestra Montes de Oca. Moisés Macario Cárcamo Padilla es asesor de mediateca en la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2, Erasmo Castellanos V. También es profesor frente a grupo de iniciación universitaria y profesor de inglés en educación secundaria en la SEP. Fue profesor y coordinador del CELEX IPN en el periodo de 1994 al 2004. Laboró en la Universidad Autónoma del Estado de México, UAM, del 2011 al 2013. Estudió la licenciatura en Enseñanza de Inglés en la FES Acatlán de la UNAM. Realizó certificación nacional de inglés CENI, certificación de inglés UAM Facultad de Lenguas, certificación de Cambridge, así como el curso de formación docente en San Antonio, Texas, y Centro de Enseñanza para Extranjeros UNAM. Sus intereses principales son la elaboración de materiales didácticos y actividades lúdicas para las instituciones donde labora, y la actualización constante en enseñanza del idioma inglés. El tema a tratar en este 12º Simposio de Lenguas es la transición hacia modelos híbridos y sus procesos de implementación, lo cual se ubica en la mesa 3, que trata sobre la autogestión en sincronía con la socioafectividad. Autogestión del aprendizaje en la transición del modelo remoto al modelo híbrido. Del modelo remoto al modelo híbrido sin morir en el intento. Autogestión del aprendizaje. Ponente, Moisés Macario Cárcamo Padilla, servidor. Del modelo remoto al modelo híbrido.
sin morir en el intento. Autogestión del aprendizaje. La contingencia sanitaria por COVID-19 a inicios del año 2020 no solo trajo enfermedad y malestar al mundo, un sinfín de cambios y nuevas costumbres hicieron acto de presencia en las diversas facetas de la vida diaria de hombres y mujeres en el mundo entero, entre ellas las formas de interacción e interrelación entre los individuos en todos los niveles posibles. La educación no fue la excepción. Es sabido por todos nosotros que la pandemia nos cambió todo el ritmo de vida a nosotros en el aspecto emocional, afectivo, educacional. Muchos de nosotros nos vimos forzados a dejar de ver amistades, dejar de visitar familiares, dejar de asistir a reuniones y principalmente dejar de asistir a la escuela. Educación presencial y educación a distancia o remota. Con un semáforo epidemiológico en verde, gracias al esfuerzo de autoridades sanitarias y gubernamentales y de educación y de la población, ha sido posible que se avance hacia un regreso a clases escalonado y ordenado, conjuntando en un modelo híbrido la educación presencial y la educación a distancia o remota. Transición. Esta transición no ha sido fácil para aquellos estudiantes que, tras casi 2 años de pandemia, se han habituado a los modelos remotos. Sin embargo, el uso y dominio de herramientas como la autogestión del aprendizaje serán de gran ayuda en la transición del modelo remoto al modelo híbrido. Herramientas y plataformas. A inicios del año 2020, y con la finalidad de no paralizar la educación en México, las autoridades competentes optaron por implementar el modelo remoto de enseñanza, implementado para utilizar la tecnología como puente para conectar a la distancia alumnos y profesores. Las plataformas Moodle, Blackboard, Google Classroom y los servicios de transmisión de Zoom, Google Meet, entre otros, fueron de gran ayuda y enriquecieron la experiencia educativa para alumnos y profesores, y fue el principal sustento de la educación en México durante los meses más complicados de la pandemia por COVID-19. En el caso de la educación básica, se optó por implementar un programa llamado Aprende en Casa. Este programa consistía en que los alumnos veían sus diferentes asignaturas por áreas, por ejemplo, ciencias naturales, ciencias sociales, español y matemáticas y artes. La dinámica de las clases, los profesores explicaban el contenido con juegos, ejemplos claros y concisos, y al final le dejaban a los alumnos actividades para realizar en casa. También se sugería el uso del libro de texto que tienen los alumnos, y se les sugería también consultar otras ligas o plataformas. Sistema educativo híbrido. Los regresos voluntarios y o parciales a clases presenciales adoptaron la forma del sistema educativo híbrido, el cual se caracteriza principalmente por mezclar las clases presenciales con la educación remota. A este sistema también se le conoce como semipresencial. El modelo híbrido puede presentarse en 2 modalidades: la semipresencial y la disruptiva, siendo en esta el trabajo en línea el eje conductor, con reuniones presenciales escasas, mientras que en la primera se priorizan las clases presenciales y el trabajo remoto complementa la enseñanza. Este modelo se adopta para matizar la transición del modelo remoto a las clases presenciales porque conjunta las mejores características de los sistemas presencial y remoto. En cierto momento, las autoridades de la preparatoria sugirieron dar unas asesorías a los alumnos. Esto fue de gran utilidad, ya que los que asistieron a dichas clases, tanto alumnos como maestros conocimos las inquietudes de los alumnos y tomamos en cuenta sus comentarios para así poder complementar lo que se menciona aquí del sistema remoto y sistema híbrido.
nos dio otro enfoque, porque conocimos tal vez temores de ellos, algunas estrategias que ellos usaron para aprender, que nos compartieron y nos fue de gran utilidad. Autogestión del aprendizaje. La autogestión del aprendizaje, también llamada aprendizaje autogestionado o autorregulado, es un sistema donde el proceso de aprendizaje está controlado por el alumno. Él es quien establece los objetivos de aprendizaje y administra sus recursos para alcanzarlos. El alumno, que en adelante se calificará de autogestivo, desarrolla cualidades como la autonomía y la madurez. Sin embargo, es la motivación lo que impulsa al estudiante autogestivo a enfocar sus esfuerzos para conquistar sus metas y objetivos. Esta motivación es única para cada estudiante. Como es sabido, cualquier tarea o habilidad o campo de conocimiento que queramos aprender o dominar, lo primero que nos debe mover es la motivación. Y en este caso, la motivación es muy importante para que el alumno se convierta en autogestivo. Los 6 elementos de la autogestión del aprendizaje en el alumno. Interés, atribución, automonitorización, autoeficacia, autoconciencia y recursividad. El interés es la utilidad que le reportará al alumno la adquisición de un conocimiento. Sabemos que sin interés en cualquier área que tomemos no se lograrán muchas cosas. La atribución, lo que el estudiante espera obtener a través de su proceso de aprendizaje. Habilidad o conocimiento. Automonitorización. Aquí el alumno se ve a sí mismo y evalúa su proceso y logros. Autoeficacia. Es importante para su autoestima. Debe de estar convencido de que será capaz de lograr lo que se propuso. Autoconciencia. Estar consciente de que ha logrado sus metas. Recursividad. Utilizar los recursos y la capacidad que posee para alcanzar sus fines. Características deseables en el alumno autogestivo. Iniciativa. Autorregulación, autorrefuerzo y autoconfianza. La iniciativa se refiere a emprender por sí mismo las tareas de búsqueda e investigación, donde el alumno tiene pleno control de su aprendizaje. La autorregulación es gestionar y administrar sus conocimientos y emociones. El autorrefuerzo, capacidad del alumno para encontrar la motivación y fuerza necesaria para lograr lo propuesto. Autoconfianza, la confianza en sí mismo, imprescindible en el alumno autogestivo. Esto le dará la seguridad de continuar con metas propuestas. En todo caso, también nosotros cuando hacemos algo necesitamos confianza en nosotros mismos. Tenemos que tener eso presente. Otras estrategias de autogestión. La autoevaluación, la comparativa pre-post, el pensamiento en voz alta o verbalización activa y la enseñanza mutua. La autoevaluación permite al alumno visualizar en qué punto se encuentra y sus recursos y trazar su plan de acción. La comparativa pre-post, ejercicio de comparación que le permite al alumno el antes y después de su proceso de aprendizaje. Pensamiento en voz alta o verbalización activa. Le ayuda a reafirmar en la mente los conocimientos adquiridos. En algún momento nosotros hemos practicado esta técnica cuando estamos aprendiendo algo o estudiando, pero para algunos la mejor forma es repetirlo en voz alta, o a veces lo hacemos interiormente, pero finalmente siempre nos sirve para reafirmar lo que estamos aprendiendo. La enseñanza mutua reafirma lo aprendido a través de la enseñanza a otros alumnos. En este caso, igual nosotros en algún momento, cuando éramos estudiantes, ya sea si nosotros éramos expertos en la asignatura, explicábamos a algunos de nuestros compañeros si nos entendían bien, o viceversa, si alguno de nuestros compañeros era experto en la asignatura, nos explicaba y entendíamos bien. El proceso de autogestión del aprendizaje a través del modelo Winne-Hadwin. Acercamiento a la tarea. Es el primer contacto que tiene el alumno con las actividades que va a realizar. Fijación de metas. Una vez tenido el acercamiento a la tarea, se procede a la fijación de metas o objetivos. Después de fijarse las metas, se pone en práctica el plan de acción que se diseñó el alumno.
Reorientación. Si no se logra lo planeado, se pueden cambiar las metas, objetivos o hasta el mismo plan y encaminarse a uno nuevo de ser posible. Consideraciones finales. La autogestión del aprendizaje se apoya en medios tecnológicos que el alumno tenga el control de su educación. En este caso, el alumno es el que tiene el control de su tiempo, de su espacio y las actividades que va a realizar. Desarrolla destrezas comunicativas y tecnológicas. Por medio de todas las actividades que se le dejan, él aprende más con estas estrategias. Se vuelve autodidacta, responsable y disciplinado. Finalmente, ya el alumno con toda esta información, muchos de ellos se volvieron autodidactas porque se dieron la tarea de investigar por sí mismos, se hicieron responsables de sus tiempos para cumplir con lo asignado y se volvieron más disciplinados. Expandieron su razonamiento en los niveles crítico, lógico y numérico, se volvieron más analíticos y pensaron más lógicamente. En este caso, el profesor se transforma, el alumno se transforma en su propio profesor. El profesor aquí se convierte en formador de destrezas y aptitudes y le guía en aspectos emocionales y adquiere diversos nombres como capacitador, tutor, facilitador, formador. En el particular caso del aprendizaje autogestivo se le puede denominar como mediador pedagógico. Él es, o sea, el maestro, el que establece nexos entre los estudiantes, los contenidos de aprendizaje y los recursos tecnológicos. En este caso, uno como docente, nosotros decidíamos por qué medio íbamos a tener contacto con los alumnos, los contenidos de aprendizaje. A veces ellos sugerían algo, también lo tomábamos en cuenta, y los recursos, ya sea con los que encontráramos nosotros o ellos también. Aquí el profesor tiene el deber de propiciar y exhortar el aprendizaje autónomo sin dejar de participar en él. Para que el estudiante tenga éxito en su proceso de autoaprendizaje, debe aprender a trabajar por sí solo, ser capaz de autorregularse, observar y guiarse de un modelo experto, en este caso el docente, quien será una guía constante e influirá positivamente en su motivación y formación. Las tecnologías de la comunicación permitieron salvar los abismos de distancia, estableciendo puentes de comunicación y al mismo tiempo revolucionando la manera en que se venía impartiendo la educación. En este caso, con nosotros no fue la excepción. Tuvimos que aprender a usar tecnologías nuevas, aplicaciones, a crear nuevas estrategias de aprendizaje, planear mejor nuestras clases, hacerlas más amenas y atractivas para que así el alumno entendiera mucho mejor en menos tiempo y menos extensión. Los estudiantes que se volvieron autogestivos verán en esa transición entre modelos educativos nuevas oportunidades de desarrollar sus capacidades y de adquirir nuevos conocimientos. Tendrán mayores oportunidades de trascender de manera exitosa al modelo híbrido que aquellos que no lograron tomar el control de su aprendizaje. Deseamos que dicha ponencia haya dejado un buen precedente de lo que implica la autogestión del aprendizaje en el alumno y que de hoy en adelante tenemos que tomar en cuenta como docentes la combinación del modelo remoto y el híbrido para hacer nuestro mejor esfuerzo y tratar de guiar a nuestros alumnos a ser o convertirse en autogestivos. Finalmente nuestra labor en adelante porque este sistema llegó para quedarse y obviamente seguimos aprendiendo y tenemos que seguir preparándonos para lograr ser mejores docentes o guías de los alumnos y que ellos se conviertan en más autogestivos. Gracias por su atención. Muchas gracias por su valiosa participación, maestro Cárcamo. Julieta Morales López es profesora de asignatura B definitiva y profesora medio tiempo interina, así como profesora de medio tiempo en el CECIT 4. Es licenciada en Enseñanza del Inglés por la FES Zacatlán de la UNAM, maestra en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios Puebla,
maestra en docencia científica y tecnológica por el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del IPN y es doctorante por Aliad Universidades. Hola, el día de hoy participo en el 12º Simposio Transición hacia modelos híbridos y sus procesos de implementación. Y participo con la ponencia Criterios para seleccionar una estrategia que coadyuve al mejor desarrollo de los 3 tipos de competencias para desarrollar la asignatura de lengua extranjera Inglés 5. Mi nombre es Julieta Morales López y soy de la Escuela Nacional Preparatoria número 4, Vidal Castañeda y Nájera. Participo en la mesa 3, en autogestión del aprendizaje en la transición del modelo remoto al modelo híbrido. Bien, este trabajo presenta la teoría que sustenta la elaboración de materiales para el desarrollo de las habilidades comunicativas en el aprendizaje del inglés en la unidad 4 del programa Lengua Extranjera Inglés 5, tomando en cuenta los criterios para seleccionar una estrategia que permite desarrollar el saber qué, el saber hacer y el saber ser. Empezaré por recordar que el modelo educativo de la Escuela Nacional Preparatoria tiene como objetivo formar al alumno de forma integral, es decir, que aporte a su vida académica elementos cognitivos, elementos metodológicos y afectivos para ayudarle a comprender su medio natural y su medio social, desarrollando su personalidad y que podamos ayudarle a definir su participación crítica y constructiva en la sociedad en la que se desenvuelve. El modelo educativo, en su metodología, se sustenta en la construcción progresista del conocimiento y considera la enseñanza centrada en el alumno y en su actividad. Propone aprendizajes sistemáticos, explícitos y prácticos. Y considera la construcción del conocimiento a través de competencias para identificar problemas, para plantear problemas, para resolver problemas e interpretar resultados. Además, promueve el autoaprendizaje. El modelo también sustenta la concepción de los contenidos para desarrollar habilidades y actitudes y conocimientos que favorezcan la autonomía y lo formativo sobre lo informativo. La materia de lengua extranjera Inglés 5 se encuentra dentro de las materias del área del lenguaje, comunicación y cultura y tiene como objetivo pues que el alumno obtenga información de otros idiomas, en este caso el inglés, que normalmente aparecen de forma escrita y pues él puede entrar en contextos donde él utilice información que le pueda servir para sus futuros aprendizajes en las carreras. También esta materia promueve el desarrollo de habilidades de comunicación por medio de funciones. Al ser la educación un fenómeno cambiante a través de la historia, estos cambios siempre buscan mejorar a las personas para estar preparadas para la vida. Y actualmente se considera una educación basada en competencias con la que se pretenda consolidar lo que se aprende dándole un tipo de funcionalidad. Es decir, que lo aprendido no solo sea pura memorización, sino que estos conocimientos puedan ayudar y sean una pauta para ayudar a resolver problemas que se presentan en la vida cotidiana.
Entonces, pues parto del concepto de competencias que define, a las cuales Tobón en 2008 define como procesos complejos de desempeño que son idóneos para determinados contextos, integrando diferentes saberes, el saber ser, el saber hacer, el saber conocer y el saber convivir, pues para realizar actividades o resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento metacognitivo, mejoramiento al desarrollar la personalidad, la construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua del desarrollo económico empresarial sostenible y el cuidado y protección del medio ambiente y de las especies. El enfoque por competencias en la educación propone 3 saberes que combinan dinámicas de recursos personales, sistemas de comprensión y acción que incluyen el saber qué, el saber hacer y el saber ser. De acuerdo con Díaz, Barriga y Hernández, el saber qué es el conocimiento conceptual y este se constituye con el aprendizaje de conceptos, principios, explicaciones, fórmulas, reglas gramaticales, tomando en cuenta su significado esencial o identificando las características que lo definen y las reglas que lo componen. En este mecanismo ocurre el aprendizaje conceptual, que es la asimilación de la nueva información y comprende esta información utilizando el conocimiento previo del alumno. El saber hacer se refiere al conocimiento procedimental. Esto es, el conocimiento que tiene que ver con la ejecución de procesos, procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos, por ejemplo, la realización de un ensayo, la realización de un resumen, la realización de una gráfica, el uso correcto de formas gramaticales, el llevar a cabo o realizar las fórmulas para resolver un problema de matemáticas, etc. El saber ser se refiere a los contenidos actitudinales y estos son los saberes sobre moral o ética, enseñanza de valores y actitudes, desarrollo humano, educación para los derechos humanos y la democracia, educación cívica, entre otros. Así, podemos identificar en los programas de lengua extranjera, inglés 4, 5 y 6, los contenidos conceptuales, y estos se nos presentan como temas para desarrollar habilidades comunicativas del inglés que pueden ser de vocabulario, de fonética, de gramática, nociones, entre otros. Los contenidos procedimentales serán los métodos, las estrategias, las actividades que realizarán los alumnos para llegar al desarrollo de esos temas. Y los contenidos actitudinales serán las estrategias o actividades en las que se insertan los componentes afectivos o que potencializan la colaboración entre iguales, es decir, entre los alumnos. Bien, entonces, estos criterios de saber sobre el modelo educativo, el partir del concepto de competencias y de los saberes que propone el enfoque por competencias fueron tomados en cuenta para desarrollar la unidad 4 del programa de lengua extranjera inglés 5, que lleva por nombre una anécdota, bien vale el capítulo de una biografía. Esta unidad tiene por objetivos, aplicar la función comunicativa para relatar historias, describiendo anécdotas sobre descubrimientos científicos que fomenten el interés sobre la solución de problemas apremiantes para la sociedad. Y otro de los propósitos es que el alumno organice información de manera secuencial por medio de la interacción con textos informativos para narrar descubrimientos científicos.
El programa marca como contenidos conceptuales hablar sobre personajes y acontecimientos relevantes en una anécdota, utilizando la voz pasiva con diversas expresiones. Dentro de los contenidos procedimentales está el explicar de forma detallada anécdotas, destacando el funcionamiento de objetos e inventos. Y también dentro de los contenidos actitudinales, señala fomentar el interés por la ciencia para la solución de problemas apremiantes para la sociedad. Debo mencionar que no son los únicos contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que propone esta unidad del programa. También propone que utilicemos el pasado simple y el pasado continuo para narrar las anécdotas. Además, utilizar el pasado simple y el pasado continuo nos lleva a investigar qué inventos fueron descubiertos o realizados por accidente. Para el uso de la voz pasiva, que es en la que me voy a centrar, al utilizar estos saberes como criterios para desarrollar mi unidad, identifiqué, pensé y desarrollé diversas actividades. Como ejemplo para el saber qué, tomando en cuenta este criterio, bueno, pues primero investigué sobre los inventos que se dan por accidente y que no eran el propósito de ese invento. Y bueno, pues partí del diseño de una lectura, y como actividad previa a la lectura utilicé 2 fotografías que me llevan al tema de la lectura, y se les preguntó a los alumnos que si podían identificar con qué estaba jugando la niña de la imagen y cuál era la bebida que estaba consumiendo la mujer de la imagen. Algunos contestaron que esto era plastilina, algunos sí identificaron que por lo que trae la niña en las manos, pues era un producto para juego, y entonces algunos sí identificaron que era la masa Play-Doh que se utiliza para jugar. En cuanto a la foto de la mujer, pues identificaron que al principio que era un refresco, y después yo les pedí que identificaran, bueno, que observaran bien el color del refresco, y en automático ellos contestaron que era la Coca-Cola. También les pregunté si ellos sabían si estos inventos habían sido producto de un accidente. Se hizo la lectura, los chicos trabajaron con la lectura. Esta lectura es de diseño propio y narra lo que estaba haciendo el inventor y qué era lo que buscaba, y pues lo que sucedió por accidente, que en este caso fue el invento de la Coca-Cola y la masa Play-Doh. Esta lectura se trabajó con un ejercicio de comprensión de lectura de verdadero o falso, donde yo diseñé 7 oraciones y ellos tenían que regresar a la lectura para verificar si la información en las oraciones era verdadera o falsa de acuerdo con lo que proporcionaba, la información que proporcionaba el texto. Una vez trabajada la lectura, se les pidió que buscaran 2 oraciones dentro de la misma y que completaran la información que faltaba en este rectángulo que resalta la forma gramatical de la voz pasiva. Se les explicó que estas oraciones expresaban la función de un objeto, en este caso de los inventos. Y se les pidió que releyeran estas 2 oraciones para identificar cuál expresaba una función del objeto en presente y cuál una función del objeto en pasado. De forma que identificaron
la forma del verbo to be para el presente y para el pasado en voz pasiva. Una vez que se les explicó y ellos expresaron sus dudas y se les contestaron sus dudas, se les pidió que contestaran esta tablita con la forma de la voz pasiva. Hubo también otros ejercicios con output estructurado utilizando los nombres de los inventos que aparecían en este diseño de este material. Entonces, de esta forma, mediante la lectura, las preguntas previas a la lectura y los ejercicios de identificación de la gramática, llegué al saber qué o al contenido conceptual. Después, para trabajar el saber hacer o el contenido procedimental, utilicé 4 preguntas y les pedí a los alumnos, previo a la actividad de expresión oral, les pedí que releyeran el texto de la Coca-Cola y de la masa Play-Doh, pero solo me enfoqué en el texto de la Coca-Cola, en los párrafos de la Coca-Cola. Y les pedí que contestaran estas preguntas. ¿Cuándo se llevó a cabo este invento? ¿Quién lo inventó? ¿Qué era lo que el inventor estaba tratando de hacer? ¿Y qué sucedió al final? Una vez que ellos contestaron, bueno, releyeron, contestaron y verificamos sus respuestas, practicamos de forma oral estas preguntas y los dividí en equipos por parejas y hubo alumnos que se denominaron alumnos A y alumnos B. A los alumnos A se les proporcionó la información con las respuestas del marcapasos y a los alumnos B se les proporcionó la información que iban a contestar sobre la máquina de rayos X. Esto se trabajó de forma remota, se trabajó en Zoom y nosotros teníamos un grupo de Telegram, entonces las fichas con las respuestas se les proporcionó mediante imágenes en Telegram y en Zoom se dividió en aulas por parejas. Los alumnos utilizaron estas preguntas para entablar una conversación pidiendo la información de estos 2 inventos. Y una vez que preguntaron y contestaron la información, completaron cada uno sus tablas. Con esta actividad de conversación, llegué al saber hacer o al contenido procedimental. Esto es, utilizar la información que ya tenían y utilizar la forma gramatical de la voz pasiva para contestar cuándo fue inventado, quién lo inventó, qué se buscaba y cuál fue el resultado obtenido. Para llegar al saber qué o al contenido actitudinal, bueno, pues utilicé también como proyecto que ellos crearan una conversación, pero esto lo hicieron de una forma libre. Ellos, durante toda la unidad, más o menos utilizaron 10 inventos. El marcapasos, el microondas, los rayos X, los cornflakes, el velcro, el teflón, etc. Y se trabajaron estos inventos mediante una conversación, una lectura, un audio donde ellos tenían que obtener información. Y bueno, al final de toda la unidad, y solo me estoy basando en la voz pasiva en este pedacito, yo les pedí que ellos crearan una conversación con un compañero para describir una anécdota sobre un invento que fuera el resultado de un accidente o de un descubrimiento. Y bueno, pues ellos tenían que presentar esta conversación en la clase.
y así llegué al saber ser. De esta forma, ellos trabajaron, se organizaron de forma libre, en parejas, eligieron parejas, decidieron cuándo se tenían que reunir para crear la conversación o cómo se iban a reunir para llevar a cabo la creación de la conversación, la revisión y luego, posteriormente, pues la presentación en nuestra aula, en nuestra sesión de Zoom. En conclusión, puedo decir que se tiene que tomar en cuenta diversos criterios para decidir las habilidades de la lengua y diseñar las actividades en las que se abordarán los contenidos del programa. Esto debe hacerse de forma congruente con diversos elementos. Y pues este proceso de diseño conlleva actividades evaluativas del propio modelo educativo, del programa de estudios, que permitan desarrollar la creatividad del profesor, al no existir materiales como un libro de texto. Y aún existiendo las plataformas modelos en tu aula virtual o en Classroom, de todos modos el profesor debe de llevar a cabo esta actividad evaluativa para gestionar la enseñanza en el salón de clases o vía remota. Esta actividad permitió crear material muy similar a lo que pudiera ser un paquete didáctico o un libro de texto para utilizarlo tanto de forma remota o de forma presencial. Así también, pues investigar primero sobre el tema, los inventos que se dan por accidente y hacer una profunda revisión del modelo educativo, del programa de estudios, del enfoque comunicativo, de los objetivos de la unidad y de los contenidos declarativo, procedimental y actitudinal que se buscan desarrollar. Estas fueron las fuentes que se consultaron y pues les doy las gracias por su atención y quedo a su disposición por si hay alguna pregunta o duda que quisieran que yo les resuelva. Muchas gracias. Muchas gracias por su valiosa participación, maestra Morales. Ahora cedo la palabra a la profesora, quien cerrará la presente mesa. Quienes integramos la organización de este evento, reconocemos la entusiasta participación y aportaciones de nuestros ponentes, así como la de los asistentes. Con esto damos por concluida la sesión de la mesa número 3 y esperamos contar con su presencia el día de mañana en los distintos talleres. Gracias.